Muy buenas a todos, aquí les traigo el capítulo 2 de Issei y un corazón dividido, espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 2 recuerdos y rencor. Vaya, parece que este lugar estará bien, decía Issei mientras se acostaba en la cama. Bueno compañero, tienes razón Peto, ¿por qué no aceptas la casa que te daba el Mao?, decía Drake. Calla Drake, te dije que no me hables de ellos, de por sí tengo que verlos de nuevo en unas horas, decía Issei molesto mientras trataba de dormir. Al día siguiente, Issei, ¿estás ahí?, decía una voz muy conocida para el castaño. Maldición, llegaron, decía Issei mientras notaba que ya era de mañana. Minutos después, ¿y bien qué pasa Graifia-sama?, decía el castaño mirando con molestia a la Might. Bueno, solo vine a traerte el uniforme de la academia a la que irás y para llevarte. Ya veo, pasa, decía Issei abriendo la puerta de mala manera mientras tomaba el uniforme y iba al baño. Media hora después, vaya, esta ropa es ridícula, decía Issei. Vámonos, ¿qué esperas? Así está bien, decía Graifia triste al ver cómo le hablaba. Tiempo después, bien, llegamos, decía Graifia mientras salían de un callejón. Así que esta es la academia, parece que solo habrá puros idiotas, decía el castaño mientras entraban. ¿Y bien dónde está él?, preguntaba Issei. Bueno, él te está esperando con Ryasohou-sama en aquel edificio, decía la Maid, ex madre del castaños. Bien, como sea, acabemos con esta presentación absurda, decía Issei mientras caminaban. Minutos después, Circe-sama, ya lo he traído, decía Graifia mientras entraba. ¿Ha traído? ¿A qué se refiere Graifia? Nessa Noni-sama, decía una pelirroja mirando al pelirrojo. Buenos días, recuerdos que hace un mes te dije que mandaría a alguien para que te ayudara, decía Circe. Sí, pero no rías, ya lo he decidido Graifia, lo pasar, decía Circe mientras Graifia iba a llamarlo. Un minuto después, Circe-sama, aquí está, decía la Might mientras un castaño de 17 años entraba. Oni dama, este chico es, decía Rías sorprendida y con nostalgia. Así es, pero ahora solo soy Issei, solo eso, decía el castaño mirando con disgusto a Rías. Y Issei, decía Rías mientras unas lágrimas caían de ella al recordar lo que vivió con él antes de romper su promesa, al igual que Sona. Bien, Rías, él te ayudará a cuidar Kioto, estoy seguro que te ayudará, después de todo es mi caballero, decía Circe. Sí, por desgracia, contestó el castaño en voz baja. Bueno, yo me retiro, vamos Graifia, decía Circe triste al igual que Graifia por esas palabras. Maldita sea, se fue y ni siquiera me dijo en qué salón estaré. Mao, idiota, decía el castaño en su mente. Como sea, alguien de aquí sabe en dónde puedo averiguar en qué estúpido salón me toco, decía el castaño molesto. Bueno, con el consejo estudiantil, decía Rías. ¿Y bien quién es con quién debo hablas de ese consejo?, decía Issei. Bueno, con Sona, decía la pelirroja. ¿Qué es lo que me faltaba, maldita sea?, decía Issei mientras salía del edificio. Aleves querías lo miraba salir. Issei Gremory, ¿acaso mente? Oye Rías, ¿acaso ese chico es del que me hablaste?, decía Akeno. Si Akeno es el, decía Rías triste mientras con Issei. Vaya, ¿a quién demonios le preguntarse para no verla a ella?, decía el castaño. Creo que les preguntaré a esas dos, decía Issei acercándose a una castaña y peligrosa. Disculpen, ¿puedo preguntarles algo?, decía Issei acercándose a ambas. Que mira Katase, ese chico que nos habla es muy lindo, decía una castaña. Sí, Murayama, tienes razón, decía Katase. ¿Esto qué pasa?, decían Katase y Murayama. Bueno, verán, soy nuevo aquí, decía Issei. ¿Qué nuevo? ¿Acaso tú eres el nuevo de nuestra clase?, decía Murayama. No lo sé cómo se llama esa persona, preguntaba el castaño. Bueno, creo que era Issei Gremory. Si es pariente de Rías, la princesa de la academia, decía Murayama. Vaya, así que puso eso, maldito Circe, decía el castaño con odio en su mente. Bueno, entonces si soy esa persona, mucho gusto Murayama-san. Katase-san, ¿verdad?, decía Issei
Issei sonriendo. Ah, si el gusto es mío, dice Murayama sonrojada. Bien, y no sería mucha molestia que fuera con ustedes al salón, decía Issei. No, claro que no es ninguna molestia, después de todo, estamos en la misma clase, decía Murayama y Katase mientras comenzaban a caminar. Minutos después, aquí es, decían Murayama y Katase mientras entraban al salón. Tú debes de ser Issei Gremori, ¿verdad?, decía el profesor. Así lo soy, decía el castaño. Bien, entra, decía el profesor. Bien, clase, hoy tenemos un alumno nuevo que por lo que veo ya lo sabían, decía el profesor mientras Issei entraba. Mucho gusto, mi nombre es Issei y espera, nos llevemos bien, decía Issei con un poco de molestia por cómo lo miraban. Ah, vaya, así que él es el familiar de Ryasone-sama, decían varias chicas mirando al castaño mientras los chicos lo miraban con odio. Bien, Issei-san, puedes ir a tu lugar, decía el profesor. Está bien, contestó el castaño mientras se sentaba al lado de Murayama. Varias horas después, ah, vaya, esto es hartante, decía el castaño mirando por la ventana. Bien, como sea, mejor voy a comer algo, decía el castaño mientras se levantaba de su lugar. Issei-kun, ¿a dónde vas?, decía Murayama y Katase mientras ciertos pervertidos miraban a Issei con odio. Ah, bueno, iré a comer algo fuera del edificio de la academia. ¿Quieren venir?, decía Issei sonriéndole a ambas. Ah, claro, contestaron las dos mientras salían del salón junto con el castaño. Mientras en otra parte de la academia, presidenta, está bien, decía Akeno mirando a su rey amiga. Ah, no es nada, Akeno solo recordaba bien, te dejó, iré a descansar. Ala, esos recuerdos, Issei, decía, harías triste al recordar todos los momentos felices, tristes, divertidos al lado del castaño, las veces que él la hacía sentir alegre, cuando ella peleaba con Sona por él. Esos recuerdos hacían que la pelirroja se sintiera culpable, mientras en otra parte con Issei, vaya, esta academia es grande, decía el castaño mientras caminaban, pero al instante miraría a cierta peli negra con lentes tomada de la mano con un peli plata pasar al lado de él. Este olor y aura, decía Issei con una leve sonrisa mirando al peli plata mientras a Sona la miraba con desprecio, algo que ella se percató. ¿A Issei-kun pasa algo?, preguntaban Murayama y Katase. No es nada, mejor vamos a sentarnos en algún lugar, decía el castaño. Oye, compañero, decía Drake hablando mentalmente con Issei. Si Drake lo sé, el blanco, decía Issei con una sonrisa maliciosa mientras con cierta peli negra. A ese joven, decía Sona mirando de lejos al castaño mientras Bali solo sentía nostalgia al ver al castaño. Ese sujeto, decía el albino con una mirada seria. Bali, pasa algo? Nada, Sona, decía Bali mientras caminaban de regreso con Issei. Ah, vaya, lo olvidé bien, Murayama. Issei-kun, ahora vuelvo, decía Katase. Ah, sí, contestó la castaña al igual que Issei. Ah, vaya, de nuevo se le olvidan las cosas, decía Murayama. O parece que llevas tiempo conociendo la verdad, decía Issei. Si así es, decía Murayama sonriendo. Oh, vaya, en verdad es muy linda, decía Issei, pero es que al instante recordaría lo que le pasó con Rias y Sona. No, basta ya, no pienses en eso, decía el castaño en su mente mientras sentía odio por Rias y Sona, aunque aún las amara. Bien, como sea, mejor a comer, decía Issei. Y bien, Issei, ¿de dónde eres?, decía Murayama. Bueno, Murayama, eso me gustaría contártelo después, decía Issei sonriendo. Sí, entiendo, pero descuida, Issei, no importa, decía Murayama regresándole la sonrisa. Algunas horas después, bien, Murayama, Katase, nos vemos mañana, decía Issei mientras las chicas se alejaban. Bien, ahora a ir a ese tonto club, decía Issei mientras se dirigía hacia el viejo edificio. Minutos después, bien, ya llegué, decía Issei entrando al club. Pelirroja levantándose de su escritorio. Sí, pero ¿cómo sé dónde están tus siervos?, decía Issei sentándose en el sillón. Bueno, están haciendo contratos, decía la pelirroja nerviosa. Oh, ya veo, bien, entonces me largo. Cuando haya problemas serios avísame ni me molesten por cualquier tontería, decía el castaño parándose del sofá. Te espera Issei, podemos hablar, decía Rias, tratando de sacarle plática al castaño.
Hablar de qué decía Issei voz una voz fría, bueno de nuestra infancia algo, así hace mucho que no nos vemos además somos familia desearías, familia te equivocas eso lo dejamos de ser hace mucho tiempo ahora creo que ni siquiera somos amigos decía Issei abriendo la puerta del club haciendo llorar a Arias por sus palabras, y Issei ¿por qué te volviste así? Decía Arias triste al recordar a ese niño alegre que ella conocía, que volverme porque no te lo preguntas a ti misma después de todo tu Isona y los demás tienen la culpa. Promesas, ideales sueños parece que ustedes los Gremor y Citri se olvidan de una promesa y sabes algo apestas a ese fénix así que no te me acerques odio ese maldito olor decía el castaño saliendo del club mientras Rías comenzaba a llorar sin control al recordar esa promesa que hicieron de pequeños y aunque fueran niños Circe le explicó que para Issei esa promesa era muy importante y era lo que más le dolía saber que por su culpa ese joven alegre y amable se había vuelto tiempo con Issei, maldita sea no entiendo para qué me prestó para estas estupideces decía el castaño mientras cierto albino lo observara de lejos, a Bali pasa algo decía Sona abrazada al peliplata, no es nada decía Bali mientras la abrazaba, bien te acompañó a tu casa y después me voy decía Bali, sí claro decía Sona mientras miraba por unos momentos al castaño, ese chico se me hace familiar decía Sona en su mente mientras con Bali, oye Bali decía Albion, si Albion decía Bali, bueno sabes quién es el verdad decía Albion, si lo sé es el rojo verdad mi eterno rival decía Bali hablando mentalmente con Albion. Mientras en el club de lo oculto. ¿Por qué tuvo que pasar esto sin tan solo pudiera regresar el tiempo a esos días? Decía Arias llorando, presidenta pasa algo decía una joven quien iba llegando, no pasa nada a que no y bien como te fue decía Arias, bien los demás terminaron también pero se fueron a sus casas decía Aquino, ya veo pero aquí no te podrías quedar hoy conmigo por favor decía Arias mirando a su reina, Sirias claro que sí decía Aquino triste al ver llorar a su ama y amiga mientras en otra parte con Issei, recuerdos, dolor odio, tristeza, promesas todo es una basura decía el castaño mientras miraba el cielo arriba de la azotea del apartamento, y bien compañero que harás decía Drake, que con el blanco por ahora nada pero después lo mataremos Drake decía Issei con odio al recordar verlo abrazado con Sona, al mismo tiempo en otra parte, hasta que llegue, a Sasel ya estoy aquí decía Bali, a Bali Dan llegaste decía una joven acercándose, a Penemuesan buenas tardes decía el peliplata, y viene sí pero ¿dónde está Sasel decía Bali, a él está haciendo un trabajo dijo que después venía decía Penemue, vaya lo único que tengo como un padre casi no está pero me confirmó con Penemue decía Bali mientras se sentaban en una gran mesa, bueno amigos hasta aquí dejo la parte 2 espero les haya gustado y sin más que decir nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta pronto.